Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo de Cuaresma hemos escuchado en la primera lectura la narración del encuentro de Moisés con Dios en el monte Horeb. Los israelitas eran esclavos en Egipto bajo el poder opresor del faraón, por lo que Moisés había tenido que huir y exiliarse en Madián para salvar su vida, pues corría peligro en Egipto. Moisés era pastor y un día llevó las ovejas más allá del desierto, hasta el monte Horeb. Allí, dice el texto, Dios se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza que ardía, pero no se consumía. Moisés se acercó a la zarza para mirar y desde la zarza escuchó la voz del Señor que lo llamaba: Moisés, Moisés. Y él respondió diciendo: aquí estoy. Moisés oyó la voz de Dios desde una zarza. La zarza es una planta sin valor, inútil, una hierba seca del desierto. La zarza es imagen de lo reseco y lo árido, de lo ignorado y despreciado, de lo fracasado y herido que hay en el ser humano. Moisés era un exiliado, como muchos de nosotros. Su celo por su pueblo lo había llevado al destierro. Ahora vivía en tierra extraña, lejos de su pueblo, los israelitas. Su vida le parecía inútil, se habían secado sus esperanzas. Sentía que no podía ya hacer nada contra el poderoso y cruel faraón. Su visión de un Israel libre se había frustrado. Moisés podía reconocerse a sí mismo en aquella zarza que tenía delante. También nosotros podemos sentirnos y sentir la historia de nuestro pueblo como un fracaso. Pensar que ya no hay nada que hacer y sentirnos desolados, sin esperanza, inútiles, como una zarza. Cuando Moisés vio arder aquella zarza, seca y sin valor, y escuchó desde ella la voz de Dios, que estaba presente como fuego, Moisés se asombró. Dios era una llama de fuego que ardía en la zarza, pero no la quemaba. Lo desolado y vacío, lo fracasado y lastimado, Dios lo transforma en lugar de su presencia. Dios quiere revelarnos que no hay nada que no pueda ser transformado por Él en vida, en belleza y en gloria. Dios quiere resplandecer en nuestras heridas y desesperanzas. Eso aprendió Moisés delante de aquella zarza ardiente. En vez de lamentarnos, abramos como Moisés los ojos de la fe y descubramos a Dios, quizás silencioso y discreto, pero siempre presente en nuestra vida y en la historia de nuestro pueblo. La imagen de la zarza ardiente nos recuerda que Dios está presente en lo vacío y lo árido, en lo seco y que parece inútil, pero que todo puede ser transformado por Él. También el fracaso, la crisis, la represión y la injusticia. Dios quiere resplandecer en nuestras heridas. Y aunque nos sintamos fracasados, inútiles, vacíos o resecos,
Dios nos puede tomar a su servicio, como a Moisés, y hacer de nosotros testigos de su luz y de su amor liberador. Por eso desde la zarza, Dios le habla a Moisés diciéndole: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, he conocido, es decir, he sentido sus sufrimientos. En el Horeb, Moisés encuentra a un Dios que ve, que oye y que siente. No es un Dios indiferente y lejano a lo que ocurre en el mundo. Es un Dios que tiene una gran sensibilidad, ve con atención, oye con interés y siente intensamente. Moisés entra en contacto con un Dios que se preocupa por quienes son víctimas de la injusticia y de la opresión, por un Dios que vive atento a quienes son maltratados con crueldad inhumana, un Dios que sufre con quien grita desde su dolor. El faraón de Egipto tenía esclavizados a los israelitas, los sometía a trabajo forzado y los maltrataba cruelmente. El faraón se había endiosado a tal punto que decidía sobre la vida y la muerte de los esclavos. Los faraones surgen cuando los poderosos consideran a los pueblos como sus sirvientes y esclavos, cuando sus deseos se vuelven ley, cuando los otros no son más que hombres y mujeres sin valor que ellos utilizan para alimentar su egoísmo y saciar sus enfermizas ambiciones de riqueza y de poder. Sin embargo, la historia del Éxodo, la historia bíblica nos enseña que Dios no está de parte de los faraones, nunca, y que Dios no tolera a los faraones de la antigüedad ni a los faraones de hoy. La experiencia de Moisés en el monte Horeb demuestra que la injusticia y la opresión que sufren los pueblos no son un simple problema social y político, sino un problema religioso. Es un problema que Dios sufre. Es algo que tiene que ver con Dios. Oprimir a los pueblos y quitarles su libertad, como ocurre en algunos de nuestros países, o promover la guerra contra otros pueblos, como está ocurriendo hoy en la guerra que Rusia lleva adelante contra Ucrania. Esto es algo, como dijo el Papa Francisco esta mañana, es algo inhumano, incluso sacrílego. Si Dios fuera neutral ante estas situaciones en donde hay víctimas que sufren, Dios se haría cómplice. Dios no es nunca neutral delante de situaciones injustas. Por eso cuando asumimos la neutralidad negamos a Dios y nos ponemos de parte del opresor. Los creyentes en el Dios liberador de la Biblia debemos denunciar y rechazar siempre la injusticia y la violencia y comprometernos para que en la sociedad se respete la dignidad de los seres humanos, que a los ojos de Dios son lo más sagrado que existe sobre la tierra. Hemos oído hoy en este bellísimo texto del Éxodo que Dios se revela a Moisés como el Dios que oye el grito de su pueblo esclavizado por el faraón, oye el grito de los esclavos oprimidos. No dice que los esclavos estuvieran rezando, dice que estaban gritando de dolor. Y es este grito de dolor el que llega hasta el corazón de Dios. Pero aquel grito no es solo el grito de alguien que sufre y se lamenta, sino un grito que pide justicia. Por eso Dios se revela a Moisés como el juez supremo del universo, que no puede dejar de intervenir en aquella situación
y no de forma neutral, sino en favor de los oprimidos. Y le dice a Moisés: he bajado para liberarlos de los egipcios y sacarlos de esta tierra, para llevarlos a una tierra que emana leche y miel. Dice el texto del Éxodo que Dios no se queda arriba en el cielo, que baja. Es verdad, Dios baja continuamente a la historia humana para liberar y hacer justicia a los pobres, a las víctimas, a los humillados de la tierra. Dios bajó enviando a Moisés a encender el anhelo de libertad en el pueblo, a exigir justicia al faraón y a guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Dios baja siempre a través de hombres y mujeres dispuestos a luchar contra la opresión y la injusticia. Dios baja siempre cuando se denuncia a los faraones endiosados y crueles que someten a los pueblos. Dios baja cuando los pueblos se organizan y luchan contra los poderes opresores, cuando las conciencias de las personas se iluminan y anhelan liberarse. Cada vez que en la historia se generan procesos de liberación, Dios está allí. Dios está misericordiosamente presente, como Dios bueno y bondadoso, que quiere la libertad para todos los seres humanos. Está misteriosamente presente cuando defendemos a los pobres, cuando exigimos que se libere a los presos políticos, cuando reclamamos que se devuelva la palabra a quien se ha querido callar, cuando se hace justicia a las víctimas del poder opresor. Dios está bajando siempre para devolver a los seres humanos la dignidad y la libertad que Él les ha concedido y que quiere que siempre conserven. Dios ha bajado a nosotros un día definitivamente y para siempre, haciéndose uno de nosotros en Cristo Jesús, que vino para liberarnos de toda esclavitud, sobre todo de la peor de todas, la esclavitud del pecado, que nos ciega, nos amarra, nos ata al mal y nos aleja de Dios y de los demás. Dios bajó en Cristo Jesús para que tuviéramos vida y vida en abundancia, y para iluminarnos con su palabra, de tal manera que no fuéramos nunca ni esclavos ni cómplices de las tinieblas. Volvamos al texto bíblico. Moisés delante de la zarza. La zarza sigue siendo zarza, pero el fuego de Dios la transforma en el lugar de su presencia. Contemplar la zarza ardiente me revela que Dios está presente en mi zarza, en mis heridas, en mis angustias y tristezas, en mi vacío. La zarza ardiente nos recuerda también que Dios no olvida a los pueblos oprimidos y está bajando para liberarlos. Como Moisés, acerquémonos a la zarza. Como el Señor le pidió a Moisés: quítate las sandalias. Acerquémonos a la zarza ardiente con los pies desnudos. Pisemos el terreno sagrado de Dios sin protección alguna, sin temor al fuego de Dios, y dejémonos quemar por su fuego amoroso. Entonces nuestros vacíos interiores se transformarán en plenitud y nuestra angustia en profunda paz. Entonces seremos servidores y testigos de la liberación de Dios. La zarza ardiente nos promete que Dios quiere y puede también en nosotros y en nuestros pueblos devolver la vida a lo que está reseco y marchito, desencadenar la liberación en medio de la opresión y transformar lo despreciado y débil en belleza, vida y fortaleza. Amén.